Gracias por la información y yo quiero agradecer y bueno, por supuesto que se contacte con nosotros a la contadora Virginia Ríos Hernández. Ella es integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Y bueno, pues, contadora, hoy vamos a platicar de un tema que evidentemente a todos nos interesa. Recientemente, bueno, pues ya para este año hubo un aumento al salario mínimo, pero pues puede haber algunas ventajas para muchos, otras desventajas. Y bueno, aquí platíquenos un poquito al respecto de ello para ir entendiendo cuál es esta circunstancia que en un principio parecería que bueno que está aumentando el salario, pero con eso conlleva también otro tipo de situaciones. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación, Javier. Aquí pues realmente efectivamente el salario mínimo se incrementó de manera considerable para 2024 y esto tiene sus ventajas para quienes ganan salario mínimo, pero también tiene algunos peros. Es decir, el problema es que no ha habido una regulación fiscal, una regulación modificando la ley del impuesto a la renta, donde la ley del impuesto a la renta señala que quienes únicamente perciban en el mes un salario mínimo, no se les retendrá el impuesto sobre la renta. Pero si recibe un peso más o 10 pesos más, la cantidad que sea, ya no recibió únicamente un salario mínimo y entonces tendría que retenérsele el impuesto. Y por lo tanto, le saldría un impuesto mayor, bueno, un impuesto alto, que su neto sería menos que el salario mínimo. Entonces, esto es una desventaja porque ya no digamos que le paguen algún premio, alguna compensación, olvidémonos de eso. Tan solo en diciembre el aguinaldo que va a recibir el trabajador, que por lo menos deben ser 15 días de su salario, que es el salario mínimo, va a resultar grabado en una parte, porque el importe exento son 30 UMAS, y 30 UMAS es menor que los 15 días de salario mínimo, por lo tanto, una parte estaría grabada. Y entonces ya tendría más ingreso que el salario mínimo en el mes y le tendría que descontar el impuesto, y su neto sería menos del salario mínimo. No ocurre así con el Seguro Social. El Seguro Social sí dice en su ley, en el artículo 36, que los trabajadores cuya cuota diaria sea salario mínimo no van a pagar ninguna cuota de Seguro Social, sino que el patrón va a absorber totalmente las cuotas. Esto está muy bien en Seguro Social, pero no en impuesto de la renta. Sí, claro, y que aquí, como dice, hace falta pues que haga una regulación y a lo mejor muchos lo ven como que, qué bonito, qué padre, pero pues también, y otros lo saludan con bandera, pero vienen implicaciones si no se hace una reforma general a todo ello y no se va aterrizando y homologando a todas las condiciones, porque si bien quitaron de las multas y sanciones al salario mínimo como una medida para todo ello, la cambiaron a UMAS, pues todavía hay implicaciones para el propio trabajador que hoy no nada más tiene que ver por un salario mínimo, sino tiene que encontrar 2 o 3 empleos para poder subsanar su canasta básica. Sí, y el problema también, qué bueno que comente ese punto, porque si el trabajador tiene 2 empleos y en los 2 empleos gana salario mínimo, no le van a descontar impuesto a la renta ninguno. Pero él tiene que presentar su declaración anual porque recibe 2 ingresos y ya la suma de esos 2 ingresos le causa un impuesto mucho más alto y va a tener que pagar en su declaración anual por lo menos el importe del impuesto de la renta que corresponde. Entonces, sí tienen algunos trabajadores la necesidad de buscar otro ingreso y pues esto no conocen estas obligaciones fiscales que deben cumplir. Sí, claro, y que en ocasiones viene con otro problema aparejado. A mí en lo particular me pasó, de repente yo dije, mira, sí, tengo 2 empleos, me dieron de alta, qué padre, qué bonito, y de repente, pues yo desconocía eso y me llegó una sanción que dije, ay Dios, ya no sé si fue bueno o fue malo encontrar otro sustento porque no había manera. Sí, al final es bueno, pero si estuvieran informados los trabajadores, porque si no, el pago de los recargos, la actualización, la multa, pues ya se comió el ingreso realmente. Sí. Claro. Y aquí contadora, ¿cuál sería esa recomendación? Porque evidentemente muchos trabajadores están en este supuesto donde tienen que encontrar, insisto, 2 o 3 trabajos para poder subsanar sus necesidades básicas y con el tema de la formalidad, que sabemos que también muchas empresas lo han estado haciendo, pues aquí, ¿cuál sería esa parte, esa recomendación al trabajador, a los empresarios? Porque si no caemos también en un asunto informal.
Sí, así es. Yo creo que lo que debe hacerse es por parte de los trabajadores, por parte de los empleadores, por parte del sector social como cámaras, agrupaciones, colegios de profesionistas como nuestro Colegio de Contadores Públicos, debemos insistirle al SAT de que emita reglas, porque además los demás trabajadores que no ganan salario mínimo también se están viendo afectados, ya que su ingreso, que es un poco mayor que el salario mínimo, ya paga un impuesto muy alto, porque el subsidio para el empleo prácticamente dejó de ser benéfico para los trabajadores. Entonces debemos insistir en que el SAT debe manejar otros procedimientos o actualizar la tabla del subsidio para el empleo o dejar como exento el salario mínimo y restarlo de la percepción total, o hacer una mecánica para que solamente se pague por el excedente del salario mínimo o que se acredite el impuesto que correspondería a un salario mínimo, pero que esto lo modifique el SAT y lo dé a conocer a través de los medios para todo mundo, y también los empleadores pues lo darían a conocer a los trabajadores. Pero si el SAT no hace nada, pues entonces estamos en la incertidumbre, porque el patrón tiene la responsabilidad de descontar al trabajador que gana un peso más de salario mínimo, le tiene que descontar el impuesto de la renta correspondiente. No, y aquí, pues ahí está el llamado. Ya yo di una propuesta, contador, y ojalá aquellos que hoy están buscando justamente estar en el Congreso, pues la tomen, porque al final del día, ese es un apoyo real para el tema de los trabajadores, no nada más decir, bueno, sí aumentamos el salario y a lo mejor nos puede ir muy bien, pero con ese tipo de implicaciones fiscales, que no hay que tenerle miedo tampoco al fisco, ni al SAT, al contrario, hay que saberlo llevar, porque muchos de repente dicen, ay, no, viene Hacienda, viene. Hay mecanismos y hay cosas que podemos hacer incluso para que nos beneficiemos, pero hay que conocerlo. Así es, hay que tener un poco más de cultura fiscal, pero desde el jardín de niños, a empezar. Sí. Sí, sin duda alguna, por eso es importante a través de esos jueves financieros irle dando estos tips, estas recomendaciones a la gente, a la población, para que se pueda informar, porque es cierto, a veces nos enseña solamente las matemáticas, sumas, restas, divisiones y lo que más, pero en el tema fiscal, el cómo llegar a nuestro día a día, de repente lo topamos hasta que no estamos justamente enfrente de un problema. Efectivamente, efectivamente. Muy bien, contadora, pues como siempre, yo agradezco que esté con nosotros, que nos dé estas recomendaciones, estos tips importantes, y saber que la gente se puede informar a través justamente del Colegio de Contadores Públicos de México, por si tiene estas dudas, y específicamente, pues, que puedan ir acercándose con algún contador de su confianza. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bien, muchas gracias. Es la contadora Virginia Ríos Hernández, ya lo sabe, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México. Vamos a una pausa, 9 de la mañana con 40 minutos. Regresamos con más en este espacio.